Onda CRO presenta Espacio DIRCOM. Las comunicaciones de una empresa son uno de los puntos que pueden ayudar a que se catapulten al éxito o al fracaso. Nuestra DIRCOM de hoy lo sabe porque cuenta con una extensa experiencia en compañías como la Empresa Nacional de Celulosas, SEAT o incluso Indra. Son organizaciones que avalan ese conocimiento. En la actualidad está dedicada al proceso de internalización de la comunicación, aunque Esperanza Vázquez también me decías que en general el mundo corporativo de la comunicación corporativa te apasiona. Buenos días, realmente me apasiona. Creo que estamos viviendo una época de muchas tensiones, pero sinceramente apasionante y mucho más en el mundo de la comunicación. Hasta principios de los años 2000 prácticamente el móvil no existía entre nosotros y desde el 2010 aproximadamente creo que tampoco existe el móvil porque ya lo que existe es el smartphone, con lo que eso nos da de alcance a todos hacia un mundo infinito de posibilidades en la comunicación. Bueno, la comunicación y en otras muchas más facetas, pero nosotros estamos hablando de comunicación. Han sido 10 años en Indra y en esos 10 años justamente has visto la evolución de las comunicaciones, porque antes con enviar una nota de prensa u organizar una conferencia pues comunicabas lo que la empresa necesitaba decir, ¿no? Ahora con todos los medios sociales y con, como bien lo decías, la pasión del smartphone y todo lo que se puede hacer con él, pues las comunicaciones cambian un poco desde el punto de vista corporativo. Cuéntanos cuáles son esos cambios que tú más viviste durante estos 10 años. Bueno, mi experiencia en Indra han sido 15 años, 10 como directora de comunicación, y realmente ha sido una oportunidad muy bonita porque ha sido todo el proceso de la gran internacionalización de la compañía. Entonces, lo que es la parte de comunicación, la evolución que uno va registrando es que para poder ir hacia unos mundos tan amplios, y cuando digo tan amplios es tanto en el sentido pues de contenidos de la compañía como en la expansión geográfica, no se pueden tener procedimientos muy rígidos ni muy estrictos. Es decir, creo que en un mundo tan complejo como en el que estamos viviendo hoy en día, lo que uno tiene que hacer es tener claras pocas cosas, pero muy claras y muy bien definidas. Es decir, uno tiene que saber cuáles son los principios básicos de la compañía, tiene que saber cuál es su código de conducta o su cultura empresarial, y eso transmitirlo a las personas que van a representar a la compañía en el exterior. ¿Por qué? Porque en el fondo, aunque tú transmitas lo mismo, está en un entorno distinto y lo va a manejar una persona que no eres tú, que es distinta, que tiene otras pautas en la cabeza y que viene de otra cultura. Entonces tú no le puedes poner delante un procedimiento que diga, paso primero tienes que hacer esto, paso segundo lo que tienes que hacer es lo otro, porque entre otras cosas en comunicación se necesita frescura, necesita flexibilidad, y lo que no puede una persona es estar mirando un documento para saber a ver cuál es el paso 3 o cuál es el paso 4, que creo que hoy en día no vale prácticamente para nada esa rigidez porque nos supera la velocidad. Es decir, antes había espacio, antes había tiempo, pero es que ahora ya no tenemos ni espacio ni tiempo. Es decir, antes a lo mejor tenías el espacio y el tiempo que te daba la rotativa, porque claro, estabas mucho más pendiente de la hora a la que se mandaba a imprimir un periódico para poder enviar informaciones, hablar con los periodistas, dar una exclusiva a lo mejor. Ahora la inmediatez creo que mata todo ese proceso y hace que estemos allí en una tensión permanente. Bueno, la inmediatez hace que muchas veces te enteres de la crisis de tu empresa por fuera. Es verdad. Cosa que antes no sucedía. Antes el profesional de la comunicación tenía un tiempo para reaccionar, tenía un tiempo para avisar al director, al presidente de la compañía, a quien fuera. Ahora no, ahora es que te estás enterando o por redes sociales o por cualquier otro. Entonces, por eso digo, la capacidad tiene que ser de tal agilidad que uno no puede tener enconcertados los procedimientos. Tienes que delegar, tienes que formar y tienes que confiar. Es que sin esas tres cosas no puedes sacar la comunicación hacia ningún lado. Bueno, y cuéntanos exactamente durante esos 10 años de Indra en el que evolucionaron las redes sociales. ¿Cómo hace una empresa que está pues obviamente acostumbrada a la comunicación como hasta ese momento se venía viviendo para dar el salto a Internet y a las redes sociales? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos. Bueno, tengo que decir que por un lado el estar en una compañía que es líder mundial en tecnología y que realmente pues está siendo un pilar fundamental en el diseño del futuro. Es decir, al final lo que las personas cuando estamos en la calle y somos ciudadanos de a pie recibimos es algo que las empresas que están especializadas en su ámbito vienen diseñando desde hace ya años, ¿no? Entonces, por un lado, eso es una experiencia que de alguna forma te da una capacidad un tanto de adelantarte en el sentido de entender, ¿no? De entender cómo son las cosas o en qué líneas se están desarrollando, ¿no? Pero por otro lado, lo que es el acceso
en este caso es una compañía que sus clientes son clientes, no es consumidor final, es decir, es un cliente que en ese sentido está identificado. Suelen ser medianas y especialmente grandes compañías o instituciones públicas o administraciones, ¿no? Entonces, en ese sentido no tiene la presión de lo que es pues una empresa que va al consumidor final, donde un fallo en un producto, donde, bueno, pues como a veces vemos, ¿no? Que falla a lo mejor una partida de ruedas, de neumáticos, o hay un problema con el empaquetado de un determinado producto. Es decir, ese tipo de crisis no lo hemos vivido, pero sí, evidentemente, pues hemos tenido que hacer frente pues a otra multitud de circunstancias y no queda más remedio. Hay que estar ahí y hay que estar ahí y de la mejor manera posible. Bueno, y ahora cuéntanos un poco de esos procesos de internacionalización. Ya nos dabas una pincelada antes, pero me gustaría que nos dijeras una empresa como Indra y otras en las que también has trabajado que tienen que comunicarse no solamente dentro de España, sino que en el mundo entero. ¿Qué es lo más difícil aparte de ese idioma que nos decías que la gente se expresa diferente y tiene otra cultura? Pues el idioma es muy importante y de hecho a veces pensamos que por compartir un idioma como puede ser el español en toda Latinoamérica y bueno, pues en el mundo que tiene la capacidad que tiene de expansión el español, a veces incluso eso es un problema, porque tú lo sabrás bien, es decir, palabras y términos que en un país significan una cosa, en otro significan otra. Es bastante complicado. Y entonces yo creo que en eso no deberíamos ir tan seguros de que nos entendemos con este mismo idioma, sino que yo creo que deberíamos tener un poquito de estudio de nuestro propio español y de la adaptación a otro tipo de adaptaciones por el propio uso que cada país hace de la lengua, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el conocer el entorno. Es decir, creo que lo importante es saber qué es lo que quieres hacer en el entorno en el que vas a trabajar, y lo importante es conocerlo. Porque tú no puedes llegar es decir, tú puedes ser líder en un país, pero no lo eres en otro. Y además tú te tienes que ganar, desde el mundo de la comunicación, te tienes que ganar a ese entorno en el que estás llegando. Entonces, a veces las empresas intentamos trasladar nuestra mentalidad de un país a otros países, y ese es un error muy grande. Es decir, ese es un error en el que no podemos caer. Hay que saber qué es lo que somos y de alguna manera después hay que adaptarlo al entorno en el que vamos a trabajar, pues porque no se aceptan lo mismo las cosas de una manera en un sitio que en otro. Entonces yo creo que eso, en general las empresas españolas han pecado un poquito a veces de esa falta de entender ese entorno, de sí. Empatizar con el entorno, sí. Muy bien, y ahora cuéntanos una cosa más. ¿Qué es lo que más te apasiona de la comunicación corporativa? Porque se te nota que es una de las cosas que más amas, yo creo. Nos decías antes que habías comenzado trabajando un poco en el periodismo económico, pero que poco a poco habías dado ese salto a la empresa. Y yo como periodista, pues es una de las cosas que más me cuesta, porque la verdad siempre he trabajado en medios y cuando me toca hacer trabajos para empresas o he tenido que trabajar para empresas es como algo diferente, porque la comunicación corporativa vista desde la empresa es totalmente distinto, ¿no? El papel del periodista en un sitio o en el otro. ¿Qué es lo que más te apasiona de este mundo? Del periodismo me gustaba esa agilidad. Es decir, esa agilidad, esa rapidez, ese estar en el día a día, es decir, esa sensación de estar vivo que te da el hecho de ser periodista, ¿no? En las empresas, lógicamente, eso lo pierdes bastante porque, bueno, pues la propia complejidad interna, sobre todo en las empresas grandes, hace que pierdas frescura. Y yo creo que una de las misiones de un responsable de comunicación es no perder la frescura. Es decir, a pesar de que todo el día tengas que estar, digamos, que en un entorno mucho más rígido que lo que pueda ser una redacción de un periódico, un buen profesional de la comunicación yo creo que no debe perder nunca la frescura, porque entre otras cosas te impediría entender bien la otra parte, la que tienes fuera. El mundo va a su aire, no está esperándote a ti para nada. Entonces tú no puedes esperar que el mundo se adapte a ti. Entonces, si es un mundo que en general, pues desde cuando yo lo conocí, es decir, yo pertenezco a una época en la que todavía los lunes, yo lo viví muy al final de todo ese periodo, pero yo viví todavía una época en la que los lunes los periódicos descansaban. Y no salían periódicos a la calle, solamente salía un semanario editado por la Asociación de Periodistas de la Prensa, que era la hoja del lunes, y era para permitir a los periodistas descansar. Entonces, claro, yo empecé a escribir con una máquina de escribir, y si el texto no le gustaba a tu redactor jefe, o era demasiado largo, era demasiado corto, volvías a empezar. O sea, nada de internet, nada de las computadoras de hoy en día. Entonces, claro, es vertiginoso. Lo que más me apasiona hoy en día es que de alguna manera vivimos un mundo tan aleatorio que yo creo que eso es lo que hace que la comunicación sea un reto precioso, porque
sigue teniendo un poco ese dinamismo y ese punto vivo del periodismo. Es decir, al final, pensando un poco pues en esta entrevista, yo decía pues que una de las cosas que creo que están viviendo hoy en día las empresas es lo que en los sistemas del caos llaman el efecto mariposa. Es decir, debido a que todos tenemos un móvil, debido a que todos estamos hiperconectados, al final la teoría del efecto mariposa dice que hasta el aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Y efectivamente, puede cambiar el mundo cualquier acontecimiento que en el caso de una empresa esté vinculado con ella y del que no tenga ni más remoto conocimiento. Porque lo que no se puede pretender, y más en empresas que son grandes y que están expandidas por todo el mundo, es tener el conocimiento exacto de qué sucede en cada momento, ni responder por las personas que en ese momento están trabajando. Entonces, tienes que funcionar de otra manera, tienes que ser menos rígido, pero que el fundamento de tu empresa esté mucho más absorbido por las empresas que trabajan en ella, porque si no, es imposible, tú no puedes crear un estado policial para saber qué hace exactamente y cómo responde cada persona. Bueno, muy interesante esta reflexión sobre el periodismo y sobre la comunicación corporativa y sobre todo por la pasión que le pones a esta profesión que has venido desempeñando. Esperanza Vázquez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme y suerte.